Hay una inversión en México que tiene un periodo de recuperación promedio de tan solo 13 meses, te puede ofrecer un beneficio mensual de más de 78,000 pesos, promete rentas vitalicias y que parece muy cierto para ser verdad. Sin embargo, está perfectamente legislada en México. Lo malo de esto es que no toda la gente puede acceder a ella. Hoy hablaremos de la famosa modalidad 40, la continuación voluntaria al régimen obligatorio que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este video te podría interesar si en ese momento tienes 44 años o más. Sin embargo, si te encuentras en una edad parecida a la mía, alrededor de 30 años, también te podría interesar porque esta inversión no sería para ti, sino para tus padres, tus abuelos, tu tío, tu tía o algún familiar querido. Y créeme que este video les puede cambiar la vida. Soy Alejandro Lara. Comenzamos. Actualmente en México tenemos dos sistemas de pensiones separados por una fecha primordial, 1 de julio de 1997. Antes de esta fecha tenemos al sistema anterior, también conocido como Ley 73. Después de esta fecha tenemos al sistema vigente, también conocido como Ley 97 o Ley Afore. Ambas leyes tienen diferencias significativas. Sin duda la más generosa es la Ley 73. La realidad es que antes sí tenían mejores pensiones. Esta ley otorga una pensión vitalicia que se calcula con base al promedio salarial de las últimas 250 semanas de cotización. Exige tan solo 500 semanas para alcanzar la pensión mínima garantizada, otorga un mes de aguinaldo adicional y te permite pensionarte a partir de los 60 años. Esta pensión la otorga el gobierno federal a través del IMSS y así es como llegamos a la modalidad 40. Hasta este punto haré dos aclaraciones muy importantes. Este video aplica únicamente para los trabajadores que cotizaron en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, la ley del ISSSTE es diferente, aunque hay escenarios en los que se puede hacer portabilidad de semanas. La segunda aclaración que se deriva de esto es que las personas que trabajaron o trabajan en la informalidad no pueden acceder a una pensión. Continuando ahora sí con la modalidad 40, este es un régimen de aseguramiento que ofrece el IMSS para las personas independientes que por alguna razón dejaron de cotizar, pero que deseaban darse de alta nuevamente de manera voluntaria, pagando sus propias cuotas obrero-patronales para mantener su derecho a la pensión. Importante, con esta modalidad pierdes el derecho al seguro médico. Lo que sí te permite esta modalidad es incrementar el número de semanas cotizadas que tienes y lo más importante y lo beneficioso, puedes registrarte con un salario superior al que venías arrastrando. Estas son las dos variables más importantes que por esta ley determinan el monto de tu pensión. Aquí vamos a agregar un poco de números. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Para una persona que gana el promedio de lo que se gana en México, que son unos 300 pesos mensuales y que tiene 1000 semanas cotizadas, a los 60 años su pensión, este 2023, sería cercana a 7000 pesos mensuales. Sin embargo, con la modalidad 40, esta persona pudo haber mejorado su salario. Si para hacer escenarios equivalentes consideramos que esta persona mantiene las mismas 1000 semanas, pero que 250 de ellas fueron con modalidad 40, con un salario topado en este momento de 2,594 pesos, su nueva pensión mejorada sería de aproximadamente 30,000 pesos mensuales. Esta persona mejoró en más de 4 veces su pensión. Como te decía al inicio, parece muy bueno para ser cierto. Sin embargo, esta modalidad está perfectamente legislada en la ley del Seguro Social. El último dato disponible nos dice que en 2021 hubieron más de 240,000 personas inscritas y aseguradas en este régimen. Más adelante vamos a continuar con los cálculos. Por ahora, lo primordial es que cumplas con los requisitos para pensionarte bajo la Ley 73. El indispensable de ellos es tener registros de haber cotizado en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Esto lo puedes ir consultando en tu constancia de semanas cotizadas del IMSS. Aquí vas a tener una primer tarea. Vas a entrar a tu tienda de aplicaciones y descargar la app de IMSS Digital. Una vez que te registras, aquí vas a poder descargar este documento. Segundo requisito, tener al menos 500 semanas cotizadas, aunque bajo esta ley, entre más semanas tengas, mayor será el monto de tu pensión. Los siguientes requisitos ya aplican al momento de hacer el trámite. El primero de ellos, debes contar con estatus de baja ante el IMSS, esto es que no te encuentres laborando de manera formal. En la informalidad, ya que no te dan de alta ante
ante el IMSS, sí podrías seguir trabajando. Siguiente requisito, debes estar dentro del periodo de conservación de derechos. Este periodo equivale al 25% del número de semanas cotizadas que tienes y sirve porque si por alguna razón tú dejaste de trabajar durante este tiempo, tienes el derecho todavía de ejercer tu derecho a pensión. Fuera de este periodo tendrías que volver a reactivar tus semanas para ejercer tu derecho a pensionarte por la ley 73. Esto es muy importante, ya que si durante el trámite tú no estás dentro del periodo de conservación de derechos, automáticamente te van a mandar a la ley 97. Y último requisito, al momento de hacer el trámite debes de tener al menos 60 años de edad. En este momento tú ya podrías cumplir con todos estos requisitos o simplemente tendrías que esperar para cumplir con todos. Lo importante es que los tengas en cuenta, porque si cumples con ellos, entonces ya puedes acceder a alguna de las dos modalidades de pensión que tiene el IMSS, refiriéndonos a la edad: la pensión por cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez. Si una persona se decide pensionar entre los 60 y menos de los 65 años, a este tipo de pensión se le llama pensión de cesantía. A partir de los 65 años, la pensión se llama de vejez. Es con la pensión de vejez donde te corresponde el 100% del monto de tu pensión calculada. Para las pensiones por cesantía se corresponde un porcentaje de esta pensión de vejez que aumenta 5% por cada año cumplido, desde un 75% a los 60 años hasta 95% a los 64. Aquí te va un tip de esos que debes considerar para iniciar tu trámite de pensión. Para el IMSS, a partir de 6 meses y un día, la edad se redondea hasta el siguiente año. Ejemplo, si yo tuviera 60 años, 6 meses y un día, para el IMSS ya tengo 61 y me corresponde el 80% de la pensión. Por eso le decimos a las personas que se esperen y no se pensionen directamente a los 60, sino a los 60.5 años más un día. Ahora sí podemos comenzar con los números y voy a cambiar de escenario y esperar un poco porque comenzó a llover. Puedes ver, ya está, se me hizo de noche, pero nosotros vamos a continuar. Este es el paso a paso para calcular tu pensión del IMSS en el régimen de la ley 73. Lo primero que vamos a necesitar y que puedes descargar desde la aplicación de IMSS Digital es tu reporte de semanas cotizadas del IMSS. Una vez que lo tengas, también vamos a necesitar algunos datos más. Lo primero es que localices el año en el que comenzaste a cotizar por primera vez. Ese dato lo puedes corroborar en el mismo reporte que descargaste. Si tienes tiempo cotizado antes del 1 de julio de 1997, ya la hiciste porque entonces eres ley 73 y podemos continuar. Siguiente dato, identifica el número de semanas cotizadas que tienes reconocidas. En ese mismo reporte puedes ver el dato. Finalmente necesitamos saber tu edad actual y la edad a la que planeas retirarte. Dependiendo de la edad a la que decidas pensionarte, se te va a asignar un porcentaje de cuantía de la pensión de vejez. Y último dato que necesitamos, y es aquí donde justamente iniciamos los cálculos, necesitas conocer el salario promedio de tus últimas 250 semanas cotizadas. Como en este canal siempre tratamos de hacer ejemplos de la vida real, te voy a presentar el cálculo de pensión de una persona que, además de que fue nuestra primera cliente en tu plan de retiro retiro.mx, puedo decir con mucho gusto que es una familiar muy querida y que en este momento ya está a punto de pensionarse. El dato que realmente nos interesa es donde vienen todos los tipos de movimientos, ya sean bajas, reingresos o modificaciones salariales. Ella dejó de trabajar y por lo tanto cotizar ante el IMSS el 31 de diciembre de 2021. Podemos ver este movimiento como baja. Aquí tiene un salario registrado de 543.83 pesos. En tu plan de retiro.mx programamos esta calculadora que también tenemos disponible a la venta, que va a hacer todo el procedimiento del cálculo por ti. Sin embargo, si no quieres adquirirla, no te preocupes, en este video te vamos a mostrar el paso a paso. Podemos ver que esta fecha de baja se corresponde entonces con la fecha de término del último movimiento que tiene. Después de esto ya no tiene más movimientos, así que repito, esta es la fecha de término del último movimiento que vamos a ingresar en la primera columna, porque vamos a ir desde la época actual y retrocediendo en el tiempo hasta alcanzar 250 semanas. En este último movimiento ella tuvo un salario base de 543.83 pesos. Vamos a capturar también este dato, y la fecha de inicio del movimiento fue en la modificación anterior, que fue el 1 de julio de 2021. Esto lo podemos entender de la siguiente forma: del 1 de julio de 2021 hasta la fecha en la que le dieron de baja, 31 de diciembre de 2021, mantuvo un salario de 543.83 pesos. En este periodo tenemos 183 días.
pero el cálculo nos pide semanas. Lo dividimos entre 7 y entonces tenemos que en este periodo cotizó 26 semanas con este salario de 543.83 pesos. Ya completamos el primer movimiento y sumamos 26 semanas. Nos pasamos al siguiente movimiento. La fecha de inicio del último movimiento ahora se convierte en la fecha de término, que podemos ver fue un reingreso. Entonces podemos leerlo así: del 4 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2021 tuvo un salario de 543.12 pesos. Son 362 días que en semanas equivalen a 52, y si la sumamos a las 26 que tenemos, ya tenemos 78 de 250 semanas. Este mismo proceso tenemos que seguirlo iterando hasta alcanzar las 250. Lo que va a suceder cuando ya estés cerca de las 250 semanas es que probablemente no vas a llegar exactamente a este número. Lo más probable es que te pases. En este caso, el último movimiento, que fue el del 30 de junio de 2016, aportó en total 61 semanas. Pero si lo sumamos al resto de semanas que ya tenemos, nos dan 287. Recuerda que nosotros solo necesitamos 250. Así que tú tendrías que hacer este corte de forma manual. De este último periodo solo necesitamos 24 semanas y ya completamos las 250. Si lo haces con nuestra calculadora, tú tienes que ingresar las fechas tal cual y la calculadora va a hacer el corte de forma automática. Una vez que ya tenemos los datos de los salarios y las semanas que cotizamos con ese salario, tenemos que multiplicar ambas columnas y hacemos la sumatoria. En este caso tenemos 129.835.58 pesos, así que lo dividimos entre 250 semanas y ya tenemos algo que se llama promedio ponderado. La calculadora igual hace este cálculo por ti. Entonces tenemos que mi familiar tuvo un salario promedio para sus últimas 250 semanas cotizadas de 519.43 pesos. Una vez que ya tenemos este dato, necesitamos además datos adicionales, pero que seguramente o ya tienes o ya deberías conocer. Tú podrías irlos apuntando en una hoja como la que vas a estar viendo en pantalla. Necesitamos tu edad actual. Nuestra calculadora te va a pedir que ingreses la fecha de nacimiento, porque de este modo podemos calcular tu edad y así evitamos que te estés quitando años. También necesitamos el número de semanas reconocidas que tienes en el IMSS. Ya te dije de dónde sacarlo. Nuestra pensionada tenía al término de 2021, que fue cuando dejó de cotizar, 1545 semanas. Y aquí viene lo interesante, porque como siempre decimos, el retiro se planea en cada situación y en cada circunstancia. En 2021 ella tenía poco más de 59 años y su plan era simplemente esperar a los 60 años e iniciar el trámite de su pensión. Ella ya no planeaba conseguir otro trabajo. De acuerdo con lo que me platicó, quería dedicarle más tiempo a sus nietos y disfrutar su pensión por mínima que fuera. Así que edad de retiro 60 años. Pero lo que tú tendrías que hacer es primero responder si quieres seguir trabajando o no. Porque si en este momento aún no tienes 60 años, tú podrías seguir sumando semanas. Si este es tu caso, la calculadora va a aumentar las semanas que te restan. Pero si es un caso como el de ella, que ya no quiere seguir trabajando, ya no va a sumar semanas y nos quedamos con las 1545 que ya tiene. Ahora que tenemos estos datos, ya podemos comenzar con el cálculo de la pensión. Primero necesitamos unos datos que van a corresponder al año en el que estás haciendo este cálculo. El primero de ellos es el valor de la UMA diaria, que para 2023 es de 103.74 pesos. Este valor se actualiza cada año conforme a la inflación en febrero. Así que repito, como tú vas a hacer este cálculo para 2023, el valor es 103.74 pesos, pero ella hizo su cálculo en enero de 2022. Le aplicaba todavía la UMA de 2021, que en ese entonces era de 89.62 pesos. Siguiente dato que necesitamos es el del salario mínimo vigente. Y vuelve a suceder lo mismo, necesitamos el dato que corresponda al año en el que estás haciendo el cálculo. Este salario se utiliza para calcular la pensión mínima garantizada, únicamente para eso. De una vez te digo, en 2023 esta pensión equivale a poco más de 7,000 pesos mensuales. Si tu pensión calculada es menor a esta cantidad, en automático se te va a asignar la pensión mínima garantizada. Ahora que tenemos estos datos, ya nada más nos resta comenzar a hacer cálculos. Lo primero que tenemos que calcular es el salario proporcional en UMAS.
Para esto tenemos que dividir el salario promedio de 519.34 pesos entre el valor actual de la UMA. Para este ejemplo nos arroja 5.79. Este resultado es importante y es el que no puede estar incorrecto porque va ligado a otros dos factores que necesitamos calcular, el de la cuantía de pensión y el porcentaje de incrementos. Para esto tenemos que acudir a la tabla que viene en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social del 73. Aquí leemos que las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales. Así que tenemos que ubicar el resultado que obtuvimos en el grupo de salario que le corresponda. 5.79 entra en la fila del grupo de 5.76 a 6, así que le corresponde un porcentaje de cuantía de 13.62% y un porcentaje de incrementos anuales de 2.43. Estos datos también habría que apuntarlos si lo estás haciendo de forma manual para ahora calcular la cuantía básica. Para esto multiplicamos el salario promedio diario por el porcentaje que corresponde en la tabla, en este caso 519.34 por 13.62%. Esto resulta en una cuantía básica por día de 70.73 pesos. Tenemos que anualizar este resultado multiplicándolo por 365 y finalmente tenemos 25.818.07 pesos. Este dato también hay que apuntarlo. Ahora vamos a calcular la cuantía de incrementos anuales. El primer paso vuelve a ser tomar el salario promedio diario y esta vez multiplicarlo por el porcentaje que corresponde de incremento anual y de igual forma lo anualizamos multiplicándolo por 365. Esto nos da un incremento anual de 4.611.99 pesos. Ahora necesitamos saber a cuántos incrementos anuales tenemos derecho. El mismo artículo 167 nos dice el procedimiento. Al número de semanas cotizadas que tenemos, que en este caso son 1545, debemos restarle 500 semanas, que son las mínimas para pensionarte por esta ley. Nos quedan a nosotros 1045 semanas adicionales a estas 500. Estas semanas tenemos que convertirla a años naturales. Para esto la dividimos entre 52 y entonces llegamos al resultado. Tenemos derecho a 20.10 incrementos anuales, pero debemos redondear este resultado. El mismo artículo nos vuelve a decir cómo. Si tenemos entre 13 y 26 semanas adicionales, redondeamos al 0.5. Si tenemos más de 26, redondeamos al siguiente incremento anual. En este caso, como tenemos 20.10 incrementos, se redondea a 20. No logra subir a 20.5. La hoja de cálculo también hace este redondeo por ti. Por ejemplo, si aquí yo escribo 20.25, que son 20 años y 13 semanas, sube a 20.5 incrementos. Si yo tuviera entonces 20.51 incrementos, vemos que sube a 21. Pero repito, en nuestro caso nos quedamos con 20 incrementos anuales que entonces debemos multiplicar por 4.611.99 pesos. Y ya obtuvimos la cuantía de incrementos anuales totales, 92.239.87 pesos. Puedes ver que con esta parte del cálculo concluimos que para esta ley lo que más va a incrementar tu pensión es el salario y el número de semanas cotizadas adicionales a las 500 que tú llegues a tener, porque el siguiente paso va a ser sumar ambas cantidades, la cuantía básica de pensión anual y la cuantía de incrementos anuales, y así obtenemos la cuantía total de pensión, 118.057.94 pesos. Esta sería tu pensión, pero tienes derecho a mejorarla dependiendo de tu contexto. Lo primero son las asignaciones familiares, esto es que si tienes algún beneficiario, el IMSS te va a otorgar un porcentaje de pensión adicional. La primera asignación familiar es por tener esposa, esposo o concubinato, lo que aplique en tu caso. No puedes tener ambos. Bueno, en la práctica sí hay quien puede, pero hablando de la ley, solo te va a permitir asignar a uno de estos y te otorgará un 15% de pensión adicional. El siguiente incremento familiar es por cada hijo menor de edad que llegues a tener o bien estudiante menor a 25 años. Por cada uno de ellos te van a asignar un 10% de pensión adicional. Lo siguiente es que si tienes un papá o mamá o ambos que son dependientes económicos de ti, se te va a asignar un 10% de incremento en la pensión
por cada uno de ellos. Para esto debes poder comprobar que efectivamente dependen económicamente de ti. Con estas asignaciones familiares tú podrías tener varias de ellas. Pero ¿qué pasa en el caso de que, Alejandro, yo no tengo ni esposa o esposo, no estoy en concubinato, no tengo hijos, mis padres no dependen económicamente de mí? Entonces a ti se te va a asignar un 15% de pensión adicional por concepto de ayuda asistencial. Algunos dicen que es el incremento por existir. Para que nuestra hoja de cálculo te incremente estas asignaciones, en la hoja de datos generales te vamos a pedir que nos indiques si tienes esposo o esposa, padres dependientes o hijos o hijas que cumplan con alguno de estos criterios. Se me estaba pasando también, si tu hijo o hija llegara a tener una limitante que le impide trabajar, también se te puede asignar un porcentaje adicional a la pensión. En el caso de mi familiar, ella ya no está casada y sus hijos son mayores de edad y ya trabajan, así que se le asignó este 15% de ayuda asistencial. Una vez que ingresamos las asignaciones familiares, entonces ya tenemos la cuantía de pensión anual que contempla además las asignaciones, pero falta una ayuda más. En 2004 se publicó un decreto que nos dice que independientemente del contexto del pensionado, se le va a sumar un 11% adicional a su pensión. Entonces, haciendo todas estas asignaciones y el 11% adicional a la pensión, hemos calculado la pensión anual por vejez. Esta es a los 65 años, 150,700 pesos anuales o bien 12,258 pesos por cada mes de 30 días. Pero si recuerdas lo que te comenté al inicio, ella se quería pensionar a los 60 años, así que falta calcular la pensión por cesantía en edad avanzada. Para esta edad le corresponde un 75% de la pensión por vejez, así que su pensión realmente rondará los 9,289 pesos mensuales. Si esta pensión resultante fuera menor a la mínima garantizada de 7,000 pesos, entonces se le asignaría la garantizada, pero en este caso, como es mayor, nos quedamos con estos 9,289 pesos. En esta ley además se asigna un aguinaldo de 30 días que se reparte por ahí del mes de noviembre. Y aquí es donde en tu plan de retiro.mx nuestros asesores justamente empiezan con la asesoría. En este caso, lo primero que a ella se le recomendaría es que mejor espérate 6 meses más y un día, es decir, a los 60.5 años más un día, para que ganes un 5% de pensión adicional de forma vitalicia. Siempre que tú puedas esperarte 6 meses, este será un buen trato. No sé si esta a ti te parece una buena o mala pensión. Hay que recordar que es vitalicia y si hacemos un cálculo rápido, ella percibía un salario neto de unos 13,600 pesos mensuales. Su tasa de reemplazo es del 73%. Esto quiere decir que se está pensionando con el 73% de su último salario. Para la mayoría de los mexicanos, sobre todo los que son ley Afore, este es un gran número. Pero afortunadamente, platicando sobre todo con su hija, a quien aprecio mucho y le mando un saludo, logramos convencerla de ingresar al menos 1.5 años a modalidad 40, esto para mejorar su pensión. Así que vamos para allá. Si quieres adquirir nuestra calculadora de salario promedio mensual de las últimas 250 semanas, calculadora de pensión del IMSS por ley 73 y calculadora de pensión mejorada por la ley 73, nos puedes mandar un mensaje, con gusto te atenderemos. Nuevo video y vamos a continuar con nuestro cálculo. Primero tenemos que definir qué es la modalidad 40. Modalidad 40 es una modalidad de aseguramiento que permite a las personas independientes o a aquellas que por alguna razón dejaron de cotizar ante el IMSS pero que de manera voluntaria deseaban reincorporarse nuevamente al régimen obligatorio para mantener el derecho a pensionarse, ya sea por cesantía o vejez. También tienes derecho a otro tipo de pensiones. Pero hablando de las pensiones por cesantía y por vejez, lo relevante realmente de este programa es que le permite al asegurado elegir el salario con el que quiere cotizar, que debe ser igual o mayor al que mantuvo en su último trabajo. De aquí también concluimos que esta modalidad te permite seguir cotizando semanas, y acabamos de descubrir en el cálculo que hicimos para la pensión del IMSS 73 que el número de semanas cotizadas que tienes y el salario promedio de las últimas 250 semanas son los dos factores que en mayor medida incrementan el monto de tu pensión. De aquí lo maravilloso de modalidad 40, te permite seguir sumando semanas y te permite elegir salarios de cotización más altos que los que tenías. Sin embargo,
tiene un costo. El salario máximo con el que tú te puedes registrar en esta modalidad es equivalente a 25 UMAS diarias. Con el valor de la UMA en 2023, de aquí concluimos que en este año el salario topado con el que te puedes registrar es 2.593.5 pesos. De aquí también concluimos que la pensión mensual topada en 2023 es de 78.842 pesos y hasta 2022 el costo de inscribirte a esta modalidad era el 10.075% del salario con el que te querías registrar, pero derivado de reformas que se hicieron a la ley del Seguro Social, desde 2023 y hasta 2030 esta modalidad 40 irá aumentando. Subirá aproximadamente 1.091% cada año hasta alcanzar un costo máximo en 2030 de 18.80% del salario con el que quieres cotizar. Pero hablando específicamente de 2023, este año el costo de la modalidad 40 es de 11.166% del salario con el que te quieres registrar. Vamos a hacer un ejemplo. En 2023, si tú te quieres registrar con el salario topado de 25 UMAS, el costo promedio por mes es de 8.803 pesos. Pero en la práctica, el costo mensual va a depender de los días que tiene el mes. Tenemos días de 28, 30 y 31 días. Por ahí te podría tocar uno de 29 días. De aquí concluimos que desde este momento, tú podrías ir midiendo el tamaño de la meta financiera dependiendo de los años y el salario con el que te quieres registrar en modalidad 40. Así que regresemos nuevamente al ejemplo de nuestra pensionada. Ya te había comentado, ella fue muy claro y seguía muy firme. Ya me convencieron de extender el trámite de mi pensión hasta los 60.5 años y un día no quiero más. Lo que resta de mi edad actual hasta esa edad es lo que quiero cotizar en modalidad 40. Eran 1.5 años y hablando con su hija acordamos apretarse el cinturón un poco y cotizar con el salario topado de 25 UMAS. Aquí cada quien tendrá su punto de vista, pero sí me gustaría recalcar aquí la importancia de la planeación en familia. Después de todo, esta es una meta financiera que termina brindando tranquilidad no solo al pensionado o pensionada, sino también al núcleo familiar más cercano. Y recordarás que este proyecto lo hicimos en enero 2022, así que todavía le aplicaba el valor de la UMA de 2021, que en ese entonces era de 89.62. Si lo multiplicamos por 25, nos da un salario topado de 2.240.5 pesos. Ella se dio de alta con este salario y lo podemos comprobar en su reporte de semanas cotizadas del IMSS. A partir del 10 de enero de 2022 comenzó a sumar nuevas semanas en esta modalidad con este salario. Vamos a ver entonces cómo mejora el monto de su pensión. En la calculadora de salario promedio con modalidad 40 le ponemos que deseamos cotizar con un salario de 25 UMAS. Indicamos además que queremos invertir 1.5 años en esta modalidad. Indicamos la edad a la que deseamos darnos de alta en modalidad 40. En este caso fue prácticamente después de que ella dejó de trabajar, poco más de 59 años. Esta calculadora convierte el salario en UMAS en pesos y además agrega el número de semanas que agregamos gracias a la modalidad 40 con este nuevo salario. Pero si tú haces este cálculo de forma manual, tienes que hacer exactamente lo mismo que ya vimos en el cálculo del salario promedio para la ley del IMSS. Puedes regresar el video. Lo que tendrías que hacer es agregar una nueva fila al inicio porque se crea un nuevo periodo de cotización que tiene como fecha de inicio la que corresponde con la edad a la que tú deseas iniciar en esta modalidad y tiene como fecha de término esta fecha de inicio más el número de años que deseas cotizar en modalidad 40. Tendríamos que agregar el salario con el que nos registramos y repetir el cálculo que ya hicimos y en este nuevo periodo sumaríamos 78 nuevas semanas cotizadas con este salario. Lo que pasa entonces es que eliminamos 78 semanas de los últimos periodos que ya teníamos. Aunque se hayan agregado estas nuevas semanas, tenemos que seguir tomando 250 semanas que nos pide el cálculo. Así que tenemos un nuevo salario promedio de 1.063.66 pesos. Prácticamente con 1.5 años de modalidad 40, duplicamos el salario que se venía arrastrando. Es natural entonces que el monto de la pensión incremente. A partir de aquí el cálculo vuelve a ser exactamente el mismo. Pasando la edad
edad de retiro, que debería ser la edad a la que iniciamos la modalidad 40 más el número de años que vamos a permanecer en ella, tenemos nuevamente 61 años. Y con esto la nueva pensión mejorada es de 21.800.16 pesos. La modalidad 40 durante 1.5 años de inversión mejoró 2.2 veces el monto de pensión que ella iba a obtener. Y aquí haremos otro paréntesis porque seguramente te estás preguntando, Alejandro, ¿este cálculo es correcto? ¿Tu calculadora funciona? Y lo vamos a comprobar con lo que pasó realmente, no con lo que habíamos proyectado en papel. Para esto tenemos que hacer llamado a la aclaración que ya te había hecho. Hicimos esta proyección en enero de 2022, pero dado que ella ya se pensionó este año, se toma para el cálculo de su pensión el valor de la UMA de 2023 y afortunadamente sí salió su documento a tiempo y mi familiar me mandó una foto, aquí te la voy a dejar. Ella terminó realmente con 1.635 semanas reconocidas en el IMSS, un salario promedio de 1.029.60 pesos. En la práctica no alcanzó el 1.5 años de modalidad 40, no se quiso esperar más tiempo. En cuanto cumplió 60 años, 6 meses y unos días más, inició el trámite de su pensión. Por esto mismo salió de modalidad 40 a finales de mayo 2023. Sin embargo, ya te había dicho que el IMSS redondea tu edad y tomó como porcentaje de cuantía el 80% de su pensión de vejez. Y si ingresamos estos datos, que ya son los que sucedieron en la vida real en nuestra calculadora, nos arroja una pensión anual de 256.742.83 pesos o bien una pensión mensual en 30 días de 21.102.15 pesos. En su resolución de pensión tenemos exactamente la misma cuantía anual. En la pensión mensual tenemos 21.395.24, ya que lo que hace el IMSS es dividir exactamente 365 días entre 12 y toma meses de 30.41 o 666 días. Si hiciéramos este mismo cálculo, el resultado es el mismo. Sin embargo, nosotros para nuestra calculadora creemos que es mejor tomar meses de 30 días exactos, un año comercial. Y ahora que ya tenemos los dos escenarios, es aquí donde podemos concluir la importancia de un proyecto de pensión y la diferencia que tiene con el cálculo de pensión exacto en el año en el que te vas a retirar. El proyecto te va a ayudar a medir el tamaño de tu meta financiera, a saber con tu capacidad de ahorro cuántos años puedes permanecer en modalidad 40, con qué salario y lo que considero más importante, planear desde hoy cómo vas a ahorrar para lograr tu objetivo. Aquí un breve momento de reflexión que sin problema te puedes saltar. Cada uno tendrá su propio punto de vista, yo no puedo evitar no compartirte el mío, y es que como hijo siento mi obligación ayudar a mi mamá, ayudar a mi papá. Infortunadamente ninguno de ellos es ley 73, pero si lo fueran, esta sería una gran forma de hacerlo, de ayudarles a obtener esa tranquilidad financiera en esa etapa donde ya no se deberían de preocupar por el dinero, ya trabajaron bastante. Ahora sí, regresando al video, en la última parte vamos a ver qué tanto o no conviene modalidad 40 y si es cierto lo que te había dicho, que el tiempo de recuperación es muy rápido. En la última hoja tenemos la comparación de las dos pensiones que hubiera obtenido mi familiar sin y con modalidad 40. Gracias a la modalidad 40 tenemos una mejora de pensión de 11.891.05 pesos, dinero que de otra forma no hubiera tenido y que lo más importante, ahora recibirá de forma vitalicia y se sumará un mes de aguinaldo por ahí del mes de noviembre. Por supuesto, para lograr esto, ellas tuvieron que destinar en total una inversión de 123.587.38 pesos, mismos que tienen un periodo de recuperación en meses de 10.39. Así que al mes número 11 de estar recibiendo su nueva pensión mejorada, ella habría recuperado lo que invirtió en esta modalidad. Y puedes ver, cada que hacemos simulaciones de modalidad 40, pareciera que fuera demasiado bueno para ser real, pero ya te mostré con una foto que esto es real y que modalidad 40 está perfectamente legislada en la ley del IMSS. Y aunque ya te dije, también ella fue muy clara en que ya no quería saber más de proyecciones, ella seguía con la idea de pensionarse a la edad a la que quería. No puedo evitar, y tal vez por ahí también hay un curioso, una curiosa, que se preguntan qué hubiera pasado si hubiera seguido invirtiendo en modalidad 40, y tenemos la respuesta. Si hubiera extendido la modalidad 40 a 3 años de inversión, se hubiera retirado
llegado a los 63, pero mejoraba su pensión hasta 38,365 pesos, retorno de la inversión en 10 meses. Si hubiera invertido durante 4 años hasta los 64, mejoraba su pensión a 51,174 pesos, retorno de la inversión en 9,95 meses. Y de estos, el escenario que no convenía tanto, si hubiera invertido durante 5 años hasta los 65 años, su pensión subía a 63,706,46 pesos, retorno de la inversión en 10,11 meses. Pero en este caso se pensionaba a los 65 años. Alejandro, ¿por qué aumentó el periodo de recuperación de la inversión? Porque la modalidad 40 desde 2023 y en los años subsecuentes se va a volver más cara. Sin embargo, no por esto deja de ser una gran inversión. Incluso cuando llegue a costar 18,80 y tantos % del salario con el que te quieres registrar, la recuperación sí aumenta, va a ser como por ahí de 16 meses, pero sigue siendo la mejor inversión que encontrarás en México. Así que ya lo sabes, si te interesa adquirir nuestra calculadora, nos puedes mandar un mensaje, con gusto te vamos a atender. También, muy importante, cada cálculo es personalizado y a pesar de que tú la adquieras, una calculadora jamás va a sustituir la asesoría de un profesional. A una calculadora tú le ingresas datos y te arroja datos, pero saber si estás en conservación de derechos, saber lo que más te conviene, cómo recuperarla, cuántas semanas tendrás, analizar específicamente tu contexto, eso solo se puede hacer con una asesoría. Sin embargo, si ya estás muy seguro que cumples con todos los requisitos, que tienes conservación de derechos, que vas a seguir sumando semanas y simplemente quieres proyectar tu pensión y mejora de pensión con modalidad 40, en ese caso esta calculadora sí te puede ayudar. Tampoco puedo dejar de decirte que el IMSS tiene su propia calculadora de pensión. Sin embargo, el salario que tú debes ingresar es el promedio en el que obtuviste todo un año, lo que vuelve un poquito más complejo el cálculo, pero no por eso deja de ser una herramienta que si no quieres adquirir esta, tú podrías usar. Yo voy a dejar de grabar por hoy, pero el video va a continuar porque aún no te he dicho cómo te puedes inscribir a modalidad 40 y en verdad queremos que este sea el video más completo que hay en internet. Nuevo día, lluvioso y frío por cierto, te prometo que ya vamos a terminar el video. ¿Cómo inscribirte a modalidad 40? Lo primero es que cumplas con los requisitos para poder asegurarte bajo esta modalidad. Ya te los habíamos comentado, te los vamos a recordar por aquí o por aquí. Segundo, ya debiste haber hecho una corrida financiera que te diga conforme a tu capacidad de ahorro con qué salario te puedes registrar en esta modalidad. Aquí es importante recalcar que una vez que tú te das de alta en modalidad 40, la UMA, por decirlo de algún modo, se congela. Por lo tanto, la conversión a pesos para tu salario será la misma. Lo vemos en el ejemplo de mi familiar. Durante 2022 y 2023 mantuvo el mismo salario en pesos y lo hubiera seguido manteniendo si hubiera continuado en 2024 y 2025. Lo que sí va a cambiar es el costo de la modalidad 40 en los años subsecuentes. Esto es lo que sí hay que tener en cuenta. Si ya cumplimos con los dos requisitos anteriores, entonces ya podemos darnos de alta. Lo puedes hacer tanto en línea como acudiendo a la subdelegación del IMSS que te corresponde. El IMSS ha mejorado bastante sus procesos en línea. Yo te recomiendo que si ya tienes todos los documentos, los revisaste, están correctos, ya tienes tu corrida financiera, te será mucho más ágil hacerlo en línea. Pero si por alguna razón te sientes más cómodo acudiendo de forma presencial, además necesitas llevar otros documentos. Y aquí sí te digo, debes de llegar temprano a la subdelegación y tener bastante paciencia, ser muy insistente porque no debería de pasar, pero conozco casos en los que los empleados del IMSS hacen muy cansado el tema de registrarte con un salario topado, algo que no debería suceder, pero muchas veces te pueden hacer preguntas de que, oye, si tú ganabas, no sé, 300 pesos, porque ahora te quieres dar de alta con 25 UMAS, más de 2,500. La razón es lógica, porque quiero mejorar mi pensión y no deberían de tener problema en permitírtelo. Sin embargo, te cuento esto para que tú seas insistente. También acudiendo de forma presencial, y si esto aplica para ti, vas a poder pagar esta modalidad 40 de forma retroactiva. Esto da como para otro video, no lo quisimos tocar en este,
se hubiera extendido todavía mucho más. ¿Y qué documentos necesitas para el trámite tanto en línea como de forma presencial? Necesitas un documento en el que venga tu número de seguro social, tu CURP y un correo electrónico si lo haces en línea. Si lo haces de forma presencial, además de esto vas a necesitar una identificación oficial, todo en original y copia, un comprobante de domicilio y, lo más importante, un escrito solicitando la incorporación a este régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Este escrito debe contener, entre otras cosas, tu nombre completo, número de seguro social, CURP, el último salario que tenías registrado antes de la baja, tu domicilio, el salario con el que te quieres dar de alta en este régimen, y el escrito debe estar firmado. Si necesitas una orientación sobre esto, también puedes escribirnos. Una vez que lleves todos estos documentos, van a tardar alrededor de 5 días en darte una respuesta. Generalmente debería ser aprobatoria. Si esto es así, te van a llenar 2 formatos con los datos que proporcionaste. Únicamente tendrías que corroborar que todos los datos sean correctos, incluyendo el salario con el que planeas cotizar. Hecho esto, ahí mismo te van a dar el recibo de pago o los recibos de pago, si es que aplica, de las cuotas correspondientes a tu inscripción a esta modalidad 40. A partir de aquí, mes con mes, esto ya lo podrías hacer en línea, tendrás que generar cada recibo con su línea de captura para que tú puedas irlo a pagar a una institución bancaria autorizada. Este pago se tiene que hacer antes de los días 17 de cada mes. Es muy importante porque hay varias formas en las que tú podrías salir de esta modalidad 40. Tú puedes estar registrado en esta modalidad desde un mes y hasta el tiempo que quieras. Sin embargo, si lo que buscas es elevar tu salario base de cotización, este tiempo no debería ser más a 5 años, que es donde se juntan esas 250 semanas. Pero también puedes incorporarte a este régimen, por ejemplo, para conservar derechos, y en este caso tendría que ser con un salario mínimo, y una vez que ya se acerque el tiempo en el que deberías elevar tu salario base de cotización, ya puedes volver a registrarte con un salario topado o el salario que tu capacidad de ahorro te permita. Pero en este caso, regresando a las formas en las que te pueden sacar de esta modalidad, te pueden sacar si dejas de pagar 2 meses esta modalidad. También vas a salir de este régimen si por algún motivo consigues un empleo y tu patrón te da de alta en el régimen obligatorio. Como ya tienes un empleo, vas a salir del régimen de continuación voluntaria. La última forma, y la que va a suceder cuando por fin llegue el tiempo en el que quieras iniciar el trámite de tu pensión, es que tú solicites que se te dé de baja de este régimen. Sobre todo esto que involucra el proceso de inscripción y ya estar pagando mes con mes, te estamos preparando un video. Puedes darte cuenta que estos videos requieren bastante tiempo de elaboración, no solo porque nos toman mucho tiempo grabar y editar, sino porque este proceso lleva meses, años, y lo que intentamos hacer es traerte siempre casos de la vida real. Así que no dudes en seguir nuestras redes sociales, que por allá te estaremos compartiendo toda esa información. Sé que este video podrá generar bastantes dudas, vamos a hacer lo posible por leerlas todas, porque eso nos va a ayudar a saber qué tipo de información te interesa a ti. Lo que sí te puedo prometer es que como socio y también como integrante de todo el equipo de tuplanderetiro.mx, nos vamos a comprometer en ayudarte de la mejor manera. La mayor muestra de confianza que te puedo, eso sí, prometer es que vamos a tratar cada caso como si se tratara del caso de mi mamá o de mi papá. En verdad queremos que esto te ayude. Sabemos que es un tema que te puede cambiar la vida, y créeme que así lo vamos a tratar. Y también, si crees que nuestra calculadora te puede ayudar a hacer todas tus corridas financieras para que sepas de qué tamaño es la meta financiera que tienes que lograr, cuánto tendrías que invertir mes con mes, cómo puede mejorar tu pensión, y comienzas a planear desde ya ese proyecto, también puedes mandarnos un mensaje. Lo que sí te tengo que decir es que, por supuesto, la calculadora no sustituye la orientación de un profesional. Únicamente ingresas números y arroja números. Para eso sirve. Tú tendrías que revisar, cumplir con todos los requisitos necesarios y solo con información tomar las mejores decisiones financieras para esa importante etapa del retiro, donde deberías de tener dinero para disfrutar del no trabajar. Y sé que para ti fue un esfuerzo llegar hasta esta parte, así que muchas gracias. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Bye.